Hola, buen día. El día de hoy mi equipo y yo vamos a presentar una serie de noticias de temas muy importantes y de relevancia, como lo son los crímenes de odio y las faltas a los derechos humanos hacia las personas de la comunidad LGBT+, y hacia las mujeres, dos sectores sociales muy vulnerables o bien que se les ha hecho vulnerables por la historia. Le cedo la palabra a mi compañero Adrián López, la cual nos compartirá una de sus notas periodísticas respecto a la comunidad LGBT+. Hola, buenas tardes. Como lo comentaba mi compañera Karen, yo les voy a hablar acerca de la noticia de la violencia contra la población de la comunidad LGBT, la cual habla sobre 145 asesinatos que hubo en un año por el simple hecho de que las personas se expresaran el tipo de género con el cual se definen. En esta nota se mencionará un informe de la Corporación Caribe afirmativo donde señala una disminución en estos crímenes durante 2022. Sin embargo, se menciona que tal sentencia sigue siendo alarmante y la respuesta estatal viene siendo insuficiente. Además que la diversidad sexual en Colombia se condena en muerte, ya que en el año 2022 145 personas que pertenecen a la comunidad LGBT y fueron asesinadas, según un informe de la Corporación de Calidad. Desde el año 2007 se presentó un registro anual sobre esta violencia. En esta violencia, tanto las mujeres como los hombres transexuales siguen siendo los más agredidos. El año pasado fueron asesinados 49 y también mencionaban que el 62% de los casos de las víctimas eran hombres, homosexuales o personas con experiencias de vida trans. Según estos, señaló el informe que el año pasado 47 hombres gays murieron de forma violenta en Antioquia y el Valle de Cauca, que son lugares de Colombia con el caos. También Wilson Castañeda, director Caribe, del Caribe Afirmativo, dice que lo que pasa en anticipación es grave, por varias razones. No solamente es el departamento que concentra más hechos de violencia, sino donde también ocurren formas de sistemática y contra personas muy jóvenes. Explica que en el mes de mayo, en un lapso de 18 días, se cometieron 12 homicidios en las cuales las víctimas tendrían entre 18 y 23 años entre las muertes de los hombres homosexuales de Medellín. Los investigadores han encontrado claras incidencias donde identifican a través de aplicaciones, los citan en el mismo horario, los fines de semana. Particularmente las víctimas eran en la mayoría de los casos hombres gays de la comunidad de Medellín. Sus muertes produjeron con altísimos niveles de servicio y de crueldad. Eso es lo que se mencionaba Castañeda. También mencionó que en el año 2021 hubo más víctimas, las cuales fueron 205, pero la tendencia que muestra los datos en el 2022 sigue siendo alarmante y la respuesta estatal a esta violencia todavía es insuficiente. Advierte la organización que publica los datos de su propio observatorio contrastados con información de la Fiscalía. Medicina Legal, la Procuraduría y la Policía en departamentos como Amazonas es imposible saber cuántas víctimas hay. El informe que el Caribe afirmó no pudo obtener ninguna información oficial de otros lugares. Solo se sabe de 3 casos en cada territorio. Lejos de concebir la inexistencia de violaciones de derechos humanos en estas zonas del país, ellos dan incapacidad del Estado para garantizar el acceso a la justicia, información como con una mediana homogeneidad en todo el territorio nacional. También mencionaba que en muchos de esos casos las víctimas o el presunto victimario es una persona de origen venezolano. Cuando el victimario hemos logrado identificar que es usado para el autor intelectual, y esto se da cuenta de un altísimo estado de vulnerabilidad que tiene la ciudadanía LGBT. Inmigrantes, refugiadas, retomadas cuando sus víctimas o cuando son usuarios por los victimarios intelectuales
para que perpetúen el hecho del lento. Eso es lo que enseñaba Castañeda sobre esta nota de cómo las personas han perdido sus vidas por el simple hecho de ser de otra comunidad que al final se encuentra. Desde mi punto de vista, yo siento que debe ser respetada. Los otros dos géneros que son mencionados, además de que es algo todavía que se vive en la actualidad, uno de los ejemplos que podemos mencionar viene siendo sobre la muerte que se le ocasionó al magistrado aquí en México, la cual se optó por hablar sobre ello. Es increíble escuchar a mi compañero Adrián. La cantidad de cifras de crímenes de odio y asesinato hacia las personas de la comunidad simplemente por el hecho de su orientación sexual o género. Siguiendo con las noticias, yo les voy a hablar específicamente sobre el caso de crimen de odio en México del magistrado de Jesús Asier Baena, ubicándonos en el tiempo y espacio. El lunes 13 de noviembre, autoridades de Aguascalientes informaron sobre el hallazgo del cuerpo sin vida del primer magistrado del Tribunal Electoral de la Identidad, Jesús Sociedad Baena Saucedo. Primero, ¿a qué me refiero cuando digo de magistrade y no magistrado? Magistrade es una persona que no se identifica con ningún género, ni siendo hombre ni como mujer. Por eso, por lo que se le respeta el nombre de magistrade. Ahora, ¿en qué momento viene la intervención? Es la violación hacia sus derechos humanos desde la investigación y las notas periodísticas. Lo primero que a mí me impresiona sobre este caso es que cuando se habla sobre ese asesinato, no se habla sobre si fue un crimen de odio, se buscaba miles de excusas más y nos habla de cómo nos hablaba no se hablaba de cómo se tenía que usar su prenombre de magistrade. El primer aviso a redes, sin previo aviso a la familia del magistrade, el fiscal de Aguascalientes declaró que Baina Saucedo habría recibido al menos 20 heridas supuestamente provocadas por una navaja para afeitar. El fiscal emitió que dentro de la vivienda no había cámaras de seguridad, así que nada sustentaba lo que estaba a luz, por lo que aún no se puede tener certeza de ninguno de los hechos. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos causó a las autoridades de un tratamiento poco adecuado de la investigación sobre la muerte de Osiris Baenas. Este organismo inició una queja por los hechos y descarta el tratamiento por poco adecuado dado hasta ahora por las autoridades. ¿En qué, en qué no tenemos una resolución en el caso de Baena? Ministeriales de la Identidad que además de requerir que ella es una respuesta pronta y extendida que puede ser aqueja a a la condición de género de las víctimas, indicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un pronunciamiento. Esta comisión exige una investigación que no ignore las condiciones de género y las amenazas previas que Baena recibió por su orientación sexual, quien contaba con una escolta desde desde el julio pasado de un asesinato tras ser activista LGBTQ+, en todo el país. Baena era un ídolo a lo que todos teníamos, era la primera persona que llegaba a ser magistrada. La violación a todos estos derechos humanos no solo fue algo que Baena exigió que se hiciera con vida, no solo fueron derechos que Baena siempre exigió vida, en vida a todos, sino que fueron violados todos sus derechos humanos después de su muerte. Sin una investigación clara, este es solo un caso que se dio a luz en México, pero en realidad alrededor del mundo ocurren muchísimos. ¿Qué ocurre tanto para mujeres como para miembros de la comunidad? No se les haga una investigación de acuerdo con las condiciones de género y tomando en cuenta que hay asignados por crímenes de odio por ser de la comunidad y por ser mujer.
Un tema importante que nos gusta recartar en este proyecto. Siguiendo con nuestras investigaciones y noticias que desgraciadamente son muy tristes, tenemos a mi compañero Adrián Lizardi a mi compañera Fabiola Arroyo que nos va a hablar sobre sus noticias. Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre la violación a los derechos de la mujer y estamos hablando acerca de Inés Fernández Ortega, que el 30 de agosto del 2010 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dictaminó que el Estado de México era culpable a nivel internacional por la violación de derechos de Inés Fernández Ortega, una mujer indígena de la comunidad. La comunidad que se encuentra en Guerrero, esto incluía derechos como la integridad personal, la dignidad, la vida privada, las garantías y la protección judicial. Los derechos ocurrieron en 2002, cuando militares ingresaron a su casa, la agredieron sexualmente y posteriormente se enfrentaron a obstáculos en su búsqueda de justicia. En un contexto de presencia militar, significa en Guerrero y violaciones continuas en los derechos humanos por parte del ejército mexicano, debido a la falta de acciones por parte del Estado mexicano. Junto con la Organización del Pueblo Indígena y Centro de Derechos Humanos de la Montaña La Chinola, presentaron una petición ante Michelle en 2004. A pesar de las recomendaciones de las EDIT, el Estado no cumplió, lo que llevó al caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2019. Ahora, para finalizar, en agosto de 2010, la Corte declaró la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones del derecho de Inés Fernández Ortega. Inés Fernández Ortega, 10 años después, en marzo del 2012, se realizó un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional en Ayutla de los Libres, Guerrero, donde el secretario de Gobernación pidió una disculpa pública a Inés Fernández Ortega por lo sucedido. Sin embargo, en mi opinión, una disculpa no fue suficiente para reparar los daños tanto psicológicos como físicos. Pero no sé quién quiera seguir con ese tema de las violaciones a las mujeres. Muchas gracias, Fabiola. Y a continuación, mi compañero Isaí proseguirá con otro caso con relación a las mujeres. Buenas tardes. Entre las notas periodísticas que yo puedo encontrar fue sobre una que publicó la Amnistía, la cual tituló Cómo autoridades usaron fuerzas y violencia sexual para silenciar a mujeres que protestaban contra la violencia de género. Como dice este título, autoridades mexicanas habían reprimido a mujeres que efectivamente protestaban pacíficamente en contra de la violencia de género, violando sus derechos de libertad de expresión y reunión pacífica, mediante el uso innecesario y excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e incluso violencia sexual, dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado el día de hoy. Dice que la era de las mujeres, estigma y violencia contra las mujeres que protestaban. Analiza 5 manifestaciones de mujeres y grupos feministas en contra de la violencia de género efectuadas en los estados de Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo y Estado de México. Aquí mismo menciona que la respuesta violenta de las diversas autoridades a las manifestaciones de mujeres vulneró sus derechos a la libertad de elementos policiales se dirigieron a las mujeres con lenguaje violento y sexualizado. Muchas mujeres no sabían dónde estaban, quién las detenía y a dónde las llevaban, por lo que estuvieron en riesgo de sufrir desaparición forzada. Esto fue en palabras de Tania Renaud, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de México. Por otro lado, también nos menciona que las autoridades de distintos niveles de gobierno han estigmatizado las manifestaciones de mujeres, caracterizándolas como violentas con el fin de deslegitimar su activismo y cuestionar sus motivos. Que no se confundan, estos procesos son reclamo del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Son un llamado
combate la impunidad que prevalece en miles de casos de feminicidios y violencia sexual, las cuales han causado un dolor inimaginable a tantos familiares de México. Este mismo informe establece que, que policías detuvieron a más de una docena de mujeres sin haberse identificado debidamente. Las mantuvieron incomunicadas por largos periodos de tiempo, las trasladaron por rutas no usuales sin decirles a dónde las llevaban. Y en algunos casos sin prestarles atención a la autoridad competente, causándoles un intenso miedo de ser víctimas de desaparición forzada. La generación deliberada de sufrimiento e incertidumbre entre las manifestaciones acerca de poder ser sujetos de desaparición forzada vulneran su derecho a la integridad personal y contraviene a la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. Además, en muchas ocasiones, elementos policiales recurrieron al uso de la violencia sexual como se había planteado anteriormente. Asimismo, establece que diversas autoridades y algunos medios de comunicación han estigmatizado las manifestaciones de mujeres y grupos feministas como violentas. Como podemos ver, una vez más las autoridades han tratado de denigrar el objetivo que tienen las mujeres para poder ser escuchadas y hacer valer sus derechos. Hasta aquí sería mi nota periodística. Con esto pasamos a la nota periodística de Ángela Unice. Bueno, continuando con las notas, en este caso quisiera darle continuidad a sobre lo que son a la acción de los derechos de las mujeres. En la siguiente nota, la persistente vulneración de los derechos humanos de las mujeres, un llamado a la acción global a pesar de las décadas de avance en la lucha por la igualdad de género. Las mujeres siguen enfrentando una amplia gama de violaciones a sus derechos humanos en todo el mundo, desde la discriminación en el ámbito laboral hasta la violencia de género. La vulnerabilidad de las mujeres a la violación de sus derechos fundamentales es una preocupación continua que requiere atención y acción inmediata. Que nos dice a la violación contra las mujeres, incluida forma como la violación doméstica, violencia doméstica, el acoso sexual y la trata de personas. Sigue siendo una de las violaciones más graves de los derechos humanos. La falta de protección efectiva y el estigma asociado a denunciar estos crímenes contribuyen a una cultura de impunidad. La brecha salaria y la discriminación laboral que a nivel mundial las mujeres enfrentan desigualdades salariales significativas en comparación de sus colegas masculinos por realizar el mismo trabajo. Además, la discriminación en el lugar del trabajo, incluida la falta de oportunidades de ascenso y el acoso laboral, es una realidad para muchas mujeres. El acceso limitado a la educación y la salud, que en algunas regiones las mujeres enfrentan obstáculos significativos para acceder a una educación de calidad y a servicios de salud adecuados. Las barreras culturales, económicas y sociales a menudo limitan la oportunidad de desarrollo y bienestar de las mujeres y de las niñas. La desigualdad es la participación política y la toma de decisiones, aunque ha habido a veces en que las mujeres, la participación política, la representación equitativa en los puestos de liderazgo y la toma de decisiones sigue siendo un desafío en muchos países. La falta de voz y de poder en estas esferas impacta directamente en la capacidad de las mujeres para influir en las políticas. Para concluir, sabemos que la vulneración de los derechos humanos de las mujeres es una injusticia persistente que requiere un compromiso colectivo y continuo para abordar de manera efectiva solo otra vez de un enfoque integral que promueve la desigualdad de género en todos los aspectos de la sociedad. Se podrá construir un mundo donde las mujeres podamos vivir con dignidad, seguridad, pleno respeto y a nuestros derechos humanos, y de mi parte sería todo. Es increíble escuchar cómo con un simple clic en Internet podemos encontrar miles de noticias en las que los derechos humanos son vulnerados y mucho más a las personas de la comunidad y mujeres alrededor del mundo. No hace falta ni siquiera mirar
ni siquiera mirar. Con ver nuestro día a día podemos ver cómo los derechos hacia las mujeres o personas de la comunidad son vulnerados con el simple hecho de ni siquiera escuchar opiniones o denigrar opiniones de otras personas o denigrar opiniones de otras personas. Es un gusto tener materias como esta y trabajos como este en el que nos abren el panorama y nos hagan investigar acerca de cómo nuestro mundo actual, de cómo es nuestro mundo actual y cómo en un futuro podemos ayudar. ¿Algo que quieran agregar mis compañeras y compañeros? Por el momento todo bien, gracias. De mi parte también, muchas gracias por haberme invitado a esta reunión. De mi parte también sería todo. Muchas gracias. Con esto concluimos este trabajo de nuestra materia entonces.